Ya. Bueno, Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar en este momento compartiéndote una palabra de parte de Dios. Yo siempre he dicho que el corazón del hombre siempre va a necesitar una palabra de Dios que lo sostiene. La Biblia dice que Dios a todos nos dio una medida de fe y todos tenemos una medida de fe. Pero ¿qué sería de una medida de fe sin una palabra que viene de parte de Dios? ¿Qué sería de Pedro si se hubiese caminado sobre el agua sin una palabra de parte del Señor cuando el Señor le dijo, ven y camina? ¿Sabes? Necesitamos que Dios envíe palabras en este tiempo que realmente garanticen nuestro sostenimiento. Porque la palabra es clara cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios con toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque yo no creo que Dios es un Dios de calamidades, no creo que Dios sea un Dios de escasez, de miseria, no. Yo pienso que Dios envía la palabra para enviarle, para evitarle al pueblo, para prevenir al pueblo de la escasez, de la miseria y de grandes calamidades. El problema es que la iglesia muchas veces endurece su corazón para escuchar la voz de Dios. Pero creo que este es un tiempo realmente, y le hablo como profeta de Dios a la iglesia de Jesucristo, donde la iglesia tiene que volver a los pies del Maestro, donde la iglesia tiene que volver realmente a la fuente de donde viene la voz de Dios. Porque la palabra dice que al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde de corazón Dios le da gracia. Y yo creo que Dios quiere tener comunión con los humildes de corazón. Yo creo, y dice la palabra, que la comunión íntima de Jehová son con aquellos que le temen, son con aquellos de corazón limpio. Y la iglesia tiene que examinar su corazón, porque Proverbios dice que Dios pesa los corazones. La pregunta es, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Sabes, nuestro corazón muchas veces está contaminado. Y a muchos de nosotros, a la cual Dios nos ha dado palabras, promesas que ha enviado, la hemos recibido con la tierra no preparada, porque la semilla, la palabra de Dios es una siembra. Pero escúchame algo, la tierra tiene que estar preparada para que la semilla dé fruto. Si mi corazón no está preparado a la palabra que Dios me está enviando, entonces no va a dar fruto, no va a dar fruto. Y repito nuevamente, Dios ha enviado palabra a través de profetas, a través de los 5 ministerios. La voz del Espíritu Santo, como dice Cantar de los Cantares, la voz de la tórtola, está viniendo. El Espíritu de Dios en este tiempo está hablando para evitar cosas y para traer levantamiento. Una vez un amigo me preguntó, llegué a una casa y en esa casa había muchos problemas, muchas dificultades, y le pregunté al Señor, ¿pero por qué? Si aquí hay un hombre de Dios en esta casa, esto me pasó hace como 2 años, y esta mujer también es de Dios, y ¿por qué están envueltos en todos esos problemas? Y el Espíritu Santo me dijo en ese momento, porque han dejado de escuchar mi voz. ¿Sabe? Ese día entendí que el levantamiento empieza escuchando la voz de Dios. E incluso cuando en Israel estaba la necesidad, porque había cesado el agua, había cesado el cultivo por causa de que el profeta había dicho que no iba a llover si no era por su palabra. ¿Sabes? Le llegó la voz de Dios a Elías en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no tenía para Elías que viviera las consecuencias de las calamidades que en ese tiempo ese pueblo estaba quizás en esa condición. Y por eso la voz de Dios le llegó a Elías cuando Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo le he dado a una viuda orden que te sustente. También Dios le dijo, vete al arroyo de Querí, que yo enviaré ahí los cuervos para que te den de comer. Ahí podemos darnos cuenta que cuando Dios envía una palabra, es porque Dios quiere que tu necesidad se desaparezca. Es porque Dios quiere que tu aflicción ya no sea tu aflicción. ¿Sabes? Dios quiere que la aflicción se desaparezca, porque podrán haber muchas aflicciones, podrán haber muchas necesidades, que si yo me estoy moviendo en el panorama de lo que el Espíritu, de lo que Dios me está mostrando, de lo que Dios me está dirigiendo, estoy seguro que toda necesidad va a ser suplida. Y eso era lo que Dios hacía con Elías.
Dios le decía a Elías, vete aquí a Sarepta de Sidón, o mora allí en el arroyo de Querí, y él se iba. Escúchame, obedecer la voz de Dios trae respaldo de Dios. Y necesitamos que el pueblo de Dios se vuelva a la voz del Espíritu. Gloria a Dios. Dios es grande y Dios es poderoso. Nuestro corazón tiene que volver a Dios. Yo siento decirle esto a alguien. Escúchame, más que está preocupándonos por buscar suplir la necesidad, vamos a preocuparnos para que nuestro corazón vuelva a Él. Porque una vez que nuestro corazón vuelve a Dios, escúchame, Dios lo va a tratar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a purificar, Dios lo va a santificar y Dios lo va a preparar para las grandes cosas. Y quiero decirte que Dios te llamó a ti para grandes cosas y solamente disponte para que Dios te hable las maravillas que va a hacer contigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios les guarde.